En la segunda mitad del siglo XVIII, un grupo de científicos, inventores y pensadores se reunían en Birmingham y sus alrededores, en las Midlands inglesas. La mayoría procedían de familias humildes y vivían alejados de los centros de poder, pero juntos iban a cambiar el mundo para siempre, y lo sabían. Era la Sociedad Lunar, y bromeaban entre ellos llamándose lunáticos. La explicación es que se reunían cada luna llena para tener luz suficiente para volver a casa. Una elección tan pragmática como sus miembros, porque su pasión por la ciencia era tan grande como su convicción de que debía servir para mejorar la vida de toda la humanidad. Y esto les convirtió en el motor de arranque de la madre de todas las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Mezclando ciencia, arte y comercio, estos hombres construyeron fábricas y máquinas de vapor. Emplearon nuevos medicamentos, planificaron canales, hicieron elevarse globos, bautizaron plantas, descubrieron nuevos gases y minerales y crearon objetos de una belleza notable. Cambiaron la cara de Inglaterra y la del resto del mundo. Nos empujaron a traspasar el umbral de la modernidad. ¿Quiénes eran? Erasmus Darwin, médico, inventor, poeta y medio siglo antes que su nieto Charles, pionero de la teoría de la evolución. Josiah Wedgwood, un ambicioso ceramista y el otro abuelo de Charles Darwin. Matthew Boulton, flamante director de la primera gran fábrica de Inglaterra e inventor del sistema monetario antifraude. Su entusiasta socio escocés, James Watt, conocido mundialmente por inventar la máquina de vapor. Y Joseph Priestley, el pastor anglicano que descubrió el oxígeno e inventó, entre otras cosas, la goma de borrar y el agua carbonatada. Este era el núcleo central, pero la sociedad llegó a tener 14 miembros. Sin embargo, era mucho más que un grupo de individuos brillantes, porque se entregaban a un intercambio de ideas y a un esfuerzo común que les llevó a los límites del conocimiento de su época, sin perjuicios, con esperanza, con emoción. Quizás ese sea su mayor legado, la confianza inspiradora y la pasión con la que ellos, cada uno a su manera, alcanzaron la luna. Los cambios introducidos durante el Neolítico no fueron superados hasta mucho más tarde, hace unos 250 años, con lo que conocemos como la Revolución Industrial. En este caso, se produjo una transformación de una economía agraria y artesana a una industrializada y mecanizada. En esta revolución jugó un papel destacado la máquina de vapor inventada por James Watt, que permitió un incremento de la producción sin coste en personal. Las consecuencias no son conocidas. Mayor especialización del trabajo, uso vertiginoso de los recursos naturales y producción en masa de bienes manufacturados. La industrialización impulsa el cambio del mundo rural al urbano, la innovación científica y tecnológica y un ascenso demográfico sin precedentes. Es también el origen del desarrollo de la clase obrera, que con sus movimientos de protesta provocará las grandes transformaciones sociales de las que todavía hoy disfrutamos. A pesar de que los beneficios de estas dos revoluciones son muchos, no hay que olvidar también algunas pérdidas sociales que ahora luchamos por recuperar. La igualdad entre sexos o la valoración de los ancianos. Las comunidades de cazadores-recolectores eran sociedades pequeñas y muy solidarias, ya que la supervivencia del grupo requería una buena distribución de recursos y tareas. Actualmente, nuevas formas de comunicación, favorecidas por el auge científico-técnico del último siglo, están transformando de nuevo nuestra sociedad. Gracias a su rapidez y potencial, hablamos ya de una economía global y de teletrabajo o de movilidad y flexibilidad laboral. ¿Estamos viviendo tal vez una tercera revolución? A filósofos, la curiosidad de los primeros pensadores griegos les llevó a estudiar materias muy diversas, trabajando como verdaderos científicos multidisciplinares. El gran pensador Aristóteles escribió tratados sobre casi todo aquello susceptible de ser objeto de reflexión. Astronomía, biología, poesía, física, filosofía, ética y política. Y es que las ciencias no se pueden considerar una disciplina separada de las humanidades. Igual que en la Grecia clásica, el Renacimiento supuso un empuje decisivo para el progreso del conocimiento científico, gracias a otra disciplina que aparentemente nos parece muy alejada:
el arte. El renovado interés de los artistas en representar la naturaleza llevó a un estudio detallado de la anatomía humana, la matemática, la óptica y la geometría aplicadas a una representación lo más realista posible del ser humano, la luz y la perspectiva. El legado del genio Leonardo da Vinci encarna sin duda el más bello ejemplo de la unión ciencia y arte. Una vez sentados los cimientos de la ciencia moderna, los siglos siguientes dieron lugar a multitud de científicos multidisciplinares, capaces de pasar de un campo de la ciencia a otro con mayor facilidad. Así, por ejemplo, Robert Hooke descubrió las células, elaboró una teoría sobre el movimiento de los planetas y expuso por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz. Thomas Young, por su parte, se dedicó al estudio de los eclipses, de los colores que componían la luz visible y del tamaño de las moléculas que daban lugar a la materia, mientras se dedicaba a su profesión de médico. A partir del siglo XIX, la ciencia había acumulado tantos descubrimientos que los científicos tuvieron que dedicarse a ámbitos concretos. Aparecieron así los especialistas en física, química, matemáticas o biología. En el siglo XX, y a medida que estas disciplinas también se volvían más y más complejas, las especialidades dentro de cada campo también aparecieron. Actualmente nada tienen que ver los estudios de un genetista con los de un ecólogo, siendo ambos científicos biólogos, por ejemplo. Sin embargo, en realidad son absolutamente complementarios. El avance real de la ciencia, en su conjunto, depende de la capacidad de unos y otros de comunicarse y compartir conocimientos. El descubrimiento de la estructura del ADN en los años 50, por ejemplo, supuso el éxito de la colaboración entre la física molecular, la biología y las técnicas de radiografía. Actualmente, el gran proyecto para descubrir si hay vida fuera de nuestro planeta necesita de especialistas de diversas disciplinas de la biología, la física y la astronomía. Y en un futuro próximo, las nuevas generaciones de ordenadores se basarán en los conocimientos sobre las redes neuronales de nuestro cerebro para mejorar sus capacidades. Durante la mayor parte de nuestra historia, los hombres hemos utilizado los materiales que nos brindaba la naturaleza. Los extraíamos, purificábamos e intentábamos adaptarlos a nuestras necesidades. Pero la llegada de la química moderna supuso un gran salto. Ahora somos capaces de crear estructuras químicas inéditas, nuevos materiales que nunca han existido ni existirían en la naturaleza si no fuera por la mano del hombre. El primer gran logro de la síntesis química fueron los tintes, descubiertos por casualidad cuando un joven químico inglés se percató de que el resultado de su mezcla teñía de forma permanente la ropa. Había creado el primer tinte sintético y marcado el inicio de la industria química actual. El azar está detrás de muchos descubrimientos en química. Paul Ehrlich utilizaba tintes para teñir sus células y poder observarlas en el microscopio. Un día se percató de que algunos mataban las bacterias que los absorbían. Continuó investigando este hecho hasta que encontró un tinte que eliminaba el parásito responsable de la sífilis. Fue el primer fármaco sintético que se utilizó en medicina. La tercera gran creación en el mundo de la química han sido los plásticos. También nacieron por combinación de pruebas y errores, pero actualmente su diseño molecular está totalmente premeditado y dirigido a conseguir las propiedades exactas que deseamos. Se dice que estamos en la edad del plástico. Puede que sean los materiales más representativos de la producción exclusiva humana. La particularidad de estos tintes, fármacos o plásticos, es que no se tratan de productos extraídos de la naturaleza, sino que son completamente nuevos. Hay quienes con un poco de trampa dicen que la química es la más creativa de todas las ciencias, ya que literalmente crea. Ahora conocemos mejor el mundo molecular y el azar cada vez tiene menor margen. La química se está haciendo más exacta. Deducimos teóricamente unas propiedades y sabemos cómo combinar moléculas para que reaccionen produciendo el material que habíamos diseñado. De todas formas, no debemos olvidar que aún no hemos conseguido crear hilos tan resistentes como el de la araña, materiales más duros que el diamante o catalizadores tan precisos como las enzimas. Puede que solo sea cuestión de tiempo, pero en eso la naturaleza nos lleva mucha ventaja.